¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Las elecciones ya están aquí, encima. Usted probablemente está pensando, aquilatando, viendo los debates, leyendo un poco más sobre los distintos candidatos. Bueno, pero todavía la cosa política sigue cuando hay elecciones. No se para el país solamente para que se hagan elecciones. Hay un montón de otras cosas que tienen que pasar. Y vamos a conversar, a propósito de la política en general, con Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli. Gracias por estar con nosotros, Juan Manuel. Gracias por la invitación, Fernando. Muy buenas noches. A ver, partamos por una pregunta que es básica. ¿Cómo miran el recorrido de Evópoli ustedes? Salieron de la derecha, se fueron a una centro derecha muy pronunciada, tuvieron de repente una cantidad de gente que era muy conocida, que fueron grandes signos de Evópoli, pero de alguna manera da la impresión de que todavía prima el peso de lo que fue en algún momento dado Renovación Nacional, la UDI, lo que entró de nuevo con más grito, como republicanos o como las últimas incursiones. A ver, ¿cómo se define hoy Evópoli? Miren, nuestra definición no ha cambiado, Fernando. Nosotros siempre hemos sido un partido de derecha que nace en su minuto para refrescar los partidos que existían, que venían de la época, ¿verdad?, de la dictadura, en donde eso marcaba de alguna manera la política en Chile y la forma en que uno se paraba en política. Evópoli es un partido que tiene 8 años hoy día y que por lo tanto esas ataduras o esas mochilas no las tiene. Y siendo un partido de derecha comparte con el resto de los partidos de derecha principios o valores que son básicos del sector. Por ejemplo, el orden, el respeto sobre las instituciones, el libre comercio, el progreso, el respeto de la libertad individual como forma de avanzar en la sociedad. Pero a eso se le agrega el valor de la libertad o el valor del liberalismo en realidad, más que de la libertad. Que tiene que ver con buscar que todos tengan las mismas oportunidades de desarrollar su propio plan de vida. Y eso fue lo que movió a Evópoli en su inicio, de romper el status quo y poner énfasis, poner fuerza en trabajar en cambiar aquellas cosas que no estaban funcionando, como por ejemplo el Sename, y buscar que en esos espacios el Estado y la sociedad chilena asegurara igualdad de condiciones para todos, para que cada uno pueda desarrollar su propio plan de vida. De ahí viene justamente el tema de los niños primero y el compromiso social que caracterizó a Evópoli en su inicio. Ahora, Juan Manuel, tú has descrito una situación que tiene, por cierto, la mirada de Evópoli, por eso te pregunté. Pero de pronto tú te encuentras en el camino con situaciones que no tienen que ver solamente con Chile, tienen que ver con lo que pasa en el mundo, donde aparecen otros partidos que también se desgajan de partidos clásicos y que son de derecha y que presentan competencia. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ven ustedes lo que podríamos definir como esta nueva derecha chilena? Mira, a los principios que yo te declaraba al inicio, Fernando, como respuesta a la emergencia de esta nueva forma de hacer política que tú bien estás describiendo, que es un fenómeno global y que también lo tenemos en Chile, y no es solo de derecha o de izquierda, es en realidad en ambos espectros de la mirada del eje político, que tiene que ver con esta forma de hacer política en donde uno vociferea ideas, se atrincheran a esas ideas y no estás dispuesto a dialogar ni a conversar con nadie si no se hace tal cual lo que tú quieres, pero que eso tiene como consecuencia el inmovilismo, que nada pase, que nada ocurra, ¿verdad?, en democracia. En Evópoli nosotros tenemos hoy día algo que es parte de nuestro carisma, que es la seriedad en la aproximación de las políticas públicas y la mirada de largo plazo. Y eso nos hace estar disponibles a conversar con quienes piensan distinto y a buscar buenos acuerdos que permitan resolver los problemas que tiene Chile, porque creemos que en democracia solo se puede avanzar de esa manera y en un mundo que está polarizado justamente muchas veces por estas visiones, buscamos ser un faro, una luz de dónde poner la mirada para hacer políticas serias y que le hagan bien a Chile. Ahora, Juan Manuel, hay un punto que es inevitable. Una elección es por definición un espacio de competencia. Y no necesariamente competencia con el otro, esa vez de competencia con los propios para tratar de posicionarse. Y pasan cosas que son tremendamente fuertes y que si es que
pasaran en términos normales, quizás la cosa no sería tan grave, pero cuando a la candidata Evelyn Matei la tratan de su propio sector, de que tiene Alzheimer, cuando hablan de otros candidatos, como, qué sé yo, lo único que les interesa es armar a todo el país, cuando se ve una suerte de crítica de ese tono, ¿cómo se puede llegar eventualmente a hacer alianza con eso? Bueno, es difícil, Fernando, pero se puede. Tiene que ver con dónde uno pone la energía y el foco. Y cuando el foco uno lo pone en los problemas, lo que termina ocurriendo es que uno busca con quién resolverlos. Y por lo tanto, en la medida en que hayan otros disponibles a resolver eso, bueno, toda la energía se va a la solución. Ahora, a propósito de lo que tú dices, Fernando, yo estoy todo el día en la calle, ¿ah? De lunes a domingo. Y es lamentable ver el daño que han hecho justamente las campañas como las de bots. Yo hasta el día de hoy se me acerca gente y me muestra un video de noticias que son falsas, falsas, que no son ciertas y que para quien la ve en redes sociales, ¿verdad? Evelyn Matei diciendo que está de acuerdo con que el presidente Boric, por ejemplo, reciba su pensión de expresidente desde los 40 años, cuando ella ha dicho todas las veces que no tiene problema con la pensión de los presidentes a partir de los 65. Claro. Pero bueno, el video dice lo contrario, una noticia falsa hecha con inteligencia artificial y que circula por la red. Hace un daño a la democracia, Fernando, que la verdad es que es incalculable. Pero eso es algo que obviamente ustedes saben que tiene que haber sido pensado, creado, producido para hacer ese daño, para sin atacar duda. A una persona del sector. Y ya llegará el minuto de buscar mecanismos como tienen otros países, como por ejemplo Australia, en donde dentro del CERVEL está lo que se llama un consejo un consejo de información que cada vez que ve que este tipo de cosas circulan, hace declaraciones públicas y las destapa, inmediatamente sale a contradecirlas. Ese tipo de cosas van a ayudar. Ya llegará el minuto de tener esas conversaciones. Hoy día tenemos que poner el foco, Fernando, en contrarrestar esa información en la calle y en mostrar cuáles son las propuestas que tiene Evelyn Matei para los distintos problemas que tienen los chilenos, que no son solo seguridad y trabajo. Por mucho que la discusión presidencial se haya centrado con fuerza en esos temas, hay también un montón de otras cosas como salud o educación, y ver por qué, o mostrar por qué en realidad el proyecto que presenta Evelyn Matei no solo tiene las mejores propuestas, sino que también los equipos para poder materializarlas y llevarlas a cabo. ¿Qué es más difícil? ¿Competir de alguna manera con tu oposición o competir con tu sector? Buena pregunta. Siempre con la oposición, en mi opinión, es más fácil, porque las diferencias son más claras y más nítidas. Y normalmente tienes una distancia ideológica que hace más evidente la diferencia. Entonces hay menos que explicar. De hecho, en la calle a ti te suelen preguntar de qué partido es. Pero cuando me preguntan eso, no se refieren a si soy de Evópoli, del Partido Liberal o de la UDI o qué sé yo. Hay más de 20 partidos en Chile. Nadie tiene idea cuáles son los partidos, salvo los más grandes. Lo que te están preguntando es si eres de izquierda o derecha. Claro. Todavía en la percepción popular... Ese clivaje todavía pesa. Claro, eres de izquierda o derecha. Está cambiando eso. Y yo he visto, ya te cuento una anécdota de eso, Fernando, pero para responderte a tu pregunta, cuando tú dices soy de derecha y tienes que mostrar ahí las diferencias, claramente cuesta más. Porque quien te está escuchando entiende que la derecha es una cosa. Pero lo cierto es que hoy día, tanto en la izquierda como en la derecha, hay distintas formas de hacer política, en donde esos grupos puede que su distancia ideológica no sea tanto, pero en su forma de hacer política es muy diferente. Y la verdad es que en política muchas veces la forma es tan importante como el fondo, en términos del resultado. Y cuando tu forma de hacer política no te permite negociar con otros, no te permite sentarte a la mesa como estamos aquí, de buena fe, ¿no es cierto?, para buscar un acuerdo que nos permita construir. Bueno, el resultado es que simplemente no avanzamos. En democracia no se avanza. Y eso es lo que hemos venido viendo en los últimos años en Chile y desde hace rato ya, Fernando. Este es un problema que han tenido los distintos gobiernos hacia atrás, independiente de su color político. Las elecciones son, de alguna manera, una herramienta que permite medir cómo van los partidos. Porque realmente en las elecciones presidenciales, por ejemplo, no se mide el peso de los partidos. Pero en las elecciones parlamentarias sí. Y por lo tanto te quisiera preguntar, ¿cómo se siente Evópoli y el resto de la derecha y la centro derecha en esta siguiente elección?
Mira, cuando tú estás en la feria, Fernando, ves que hay una pulsión grande por votar derecho hoy día. Eh, Hay un desánimo enorme con lo que ha generado, mucho más que un desánimo, hay un hastío con lo que ha hecho este gobierno. Ha sido un desastre para mucha gente, hay muchas personas frustradas por haber votado por Boric en su minuto y no quieren saber más de un gobierno de Boric o de su continuidad, que es el caso, ¿no es cierto?, de Janet Jara. Y eso en realidad no es tanto por mérito de la derecha, ¿no es cierto?, sino que es más bien por el desastre que tú tienes en la calle, si no hay plata en la calle. Y eso es muy evidente, te lo dice un comerciante, te lo dicen las personas que están comprando, no a las 11 de la mañana en la feria, sino que a las 2 de la tarde cuando empiezan a liquidar la comida, ¿verdad?, porque no les alcanza. Entonces eso me dice a mí, Fernando, que nos va a ir bien, nos va a ir bien en el sector, porque además nuestras propuestas son consistentes con prender los motores de Chile, con que la economía le vaya a ir bien, con que haya más inversión, con que haya más trabajo, haya más oportunidades y de esa manera más plata en la calle y así estamos mejor. Oye, hay cosas que a veces en esta época de elecciones no necesariamente se preguntan y sin embargo, cuando ocurren fricciones al respecto, pasa a ser una noticia primordial. A ver, nosotros por primera vez, y corrígeme si tú consideras que no es correcto, por primera vez tenemos una situación que en el mundo en general, política, donde hay una cantidad, y lo he dicho varias veces, una cantidad de gobernantes que no tienen la lógica histórica ideológica de ser de derecha o de izquierda, sino que son básicamente fuerza. Tenemos a Milei acá al lado. Milei es una persona también de extrema derecha, de ultraderecha, como se le quiera llamar. ¿Qué viabilidad hay de empatía con, por ejemplo, como él ve a la derecha chilena o a Chile en general? Sí, mira, yo diría más que con Milei una cosa que de nuevo noto en mis recorridos en el día a día y que era la anécdota que te iba a comentar antes. El otro día conversaba con una persona que había sido 30 años, una mujer militante del Partido Socialista. Había sido detenida en dictadura y tenía familiares que habían sido detenidas en dictadura. Ella ha dedicado su vida a los temas de derechos humanos, se formó en eso y trabajó en los gobiernos de la concertación por muchos años en esas materias. Y me contaba, en Conchalí, vecina de allá, que no iba a votar jamás por Janet Jara y que iba a votar por algunos de los candidatos del sector, de la derecha. No lo tenía claro aún, obviamente yo estaba persuadiéndola para que fuera por Evelyn Matei. Lo que estamos viendo ahí es que esta lógica izquierda-derecha se quiebra. Lo que ella me transmitía es que estaba aburrida del desorden que ve hoy día y quiere a alguien que resuelva, que se haga cargo de los problemas, que no sean solo promesas. Y en ese sentido, para mí, el proyecto de Evelyn Matei es un proyecto que destaca sobre el resto. Lo vimos el día de ayer en el debate. La única persona que habló de cómo avanzar en sus propuestas fue Evelyn Matei, especialmente cuando dijo, mire, este gobierno ha sido un gobierno de personas que decían hacer muchas cosas, no es que querían hacer daño, por mucho que lo hayan causado, ¿verdad? No, naturalmente no querían hacerlo eso, nosotros, yo no lo creo. El tema es que no sabían cómo hacer las cosas. Y Evelyn Matei sabe, Evelyn Matei lo ha hecho. Ella ha tenido distintos roles en la administración pública, ha sido ministra, ha sido alcaldesa, sí. Entiende cómo funciona la cosa en la calle. Habló, de hecho, en el debate de cómo es estar lidiando con la policía municipal y trabajar, no lo dijo ayer, pero lo había dicho en otra entrevista antes, trabajar cómo reducir el tiempo de atención de esa policía municipal de 26 minutos a 2 minutos, como es el caso en Providencia. Eso requiere conocimiento que solo Evelyn Matei tiene hoy día. Y además requiere de tener una fuerza política que sea capaz de dialogar con otros que piensan distinto para conseguir acuerdos en el Congreso. Porque no nos olvidemos, Fernando, que el 11 de marzo, quien sea presidente, si quiere, por ejemplo, bajar el impuesto de primera categoría, todos los candidatos a la presidencia están ofreciendo algún tipo de reforma tributaria, requiere ir al Congreso. Para lograr aprobar eso, va a tener que discutir con quienes están ahí y nadie va a tener mayoría. Quien tiene mayores posibilidades de tener esa mayoría es justamente Evelyn Matei. Entonces, la posibilidad de llevar a cabo tus propuestas están en ese proyecto político que lidera Evelyn Matei. Y lo que yo siento hoy día, Fernando, es que el ánimo del votante tiene que ver con eso, con dar con un candidato a quien de verdad le crean que puede resolver y que no son solo promesas vacías. Todas las encuestas, por lo menos hasta ahora, han dado de que se genere una segunda vuelta. ¿Tú crees eso? ¿Se genera segunda vuelta? Y si es segunda vuelta,
¿Quiénes crees tú que pasan a segunda? No, va a haber segunda vuelta de todas maneras, Fernando, y en un lado va a estar Janet Jara, ella está prácticamente compitiendo sola hoy día. Entonces eso hace que ese núcleo duro de apoyo que tiene este gobierno va a votar por ella. No es muy grande hoy día, pero lo tiene, y eso es suficiente para que ella pase a segunda vuelta. La derecha, ¿verdad?, tiene a 3 candidatos que son competitivos y que la cosa está hoy día virtualmente empatada. Y yo espero que sea Evelyn Matei quien de esos 3 pasa a segunda vuelta, por lo que hablábamos recién, porque quien, en mi opinión, tiene la mayor capacidad de poder llevar a cabo sus propuestas, es decir, que un problema se transforme en algo resuelto, en una solución, es Evelyn Matei. Ahora, la otra cosa es, está descolgándose varias personas, y han salido algunas bastante conocidas, descolgándose de lo que votaban históricamente, que era básicamente lo que podríamos denominar como la centroderecha. Me estoy refiriendo al Partido Demócrata Cristiano, incluso a algunos representantes de PPD, Claro. bueno, que están pensando votar por Evelyn Matei. Ese fenómeno, ¿cómo se, de alguna manera, cómo se conecta con, bueno, todos los gritos que hay, todas las cosas que hay en la campaña? ¿Ya? Porque, claro, ustedes pueden recibir un montón de votos de gente que antes era demócrata cristiana, qué sé yo, o PPD, o socialista incluso, pero lo que llega el nuevo votante a mirar es una cosa bastante de barricada. Pero mire, no ha sido así en el caso de Evelyn Matei. De hecho, una característica que me di cuenta que tuvo el debate de anoche en general es que hubo menos confrontación que los debates previos que habíamos visto. Y si se recuerda, Fernando, en el debate televisado anterior, quien tuvo esa mirada país, que estuvo por encima de la pelea de trinchera, por ejemplo, cuando París se le interpeló por el tema del presidente Piñera y la manera en que respondió, mostrando altura, mostrando que no estaba para la pelea chica, sino que para resolver los problemas Chile, fue Evelyn Matei. Y tengo la sensación que en el debate de ayer, ese tono que puso Evelyn Matei estuvo presente en más de un candidato, en donde dejaron la pelea y empezaron a hablar más del país. Bueno, ese ha sido el tono de Evelyn Matei. Y en su campaña, su discurso ha sido uno en esto, Fernando, que ha sido siempre invitar a unir al resto en un solo equipo para poder hacerse cargo de los problemas. Porque, vuelvo como los fenicios, ¿no es cierto?, al mismo punto de que en democracia no hay forma de avanzar si no es buscando buenos acuerdos. Y algo que nos ha faltado en Chile es justamente eso. Entonces Evelyn Matei ha estado en ese discurso, Fernando, y está haciendo eco. Por eso vemos cómo se suman al barco, ¿verdad?, personas que históricamente estaban en otra vereda política, pero que hoy día están en esta candidatura. Deja de plantearte la otra variable que normalmente se aplica mucho más a la izquierda, porque han tenido ese tipo de candidatos. Pero, a ver, aquí no, digamos, contemos cuentos entre nosotros, digamos. Pero Chile en general todavía es un país extraordinariamente machista. Se notó en un montón de cosas. Tú mencionaste la famosa alusión del presidente Piñera contra Evelyn Matei, justamente cuando estaba de candidata, lo que se acaba de hacer ahora. Nunca la derecha chilena ha tenido una presidenta, y la izquierda ha tenido ya 2 veces a Michelle Bachelet. En la interna del voto, ¿qué tanto sientes tú hoy que pesa para un representante de la derecha chilena tener que votar entre alguien que grita, que dice yo voy a darle permiso para usar armas a todo el mundo incluso, y ante temas de delincuencia, versus a una persona que es mujer? Efectivamente, Fernando, venimos de una cultura machista, eso ha sido parte, ¿no es cierto?, de nuestra tradición, pero eso está cambiando y viene cambiando hace años. Cambió, de hecho, con Michelle Bachelet cuando ella fue presidenta, y hoy día creo hay más conciencia que nunca del rol de las mujeres en nuestra sociedad, en la educación de los hijos, en sacar adelante la casa, en compatibilizar esas cosas, algo que para los hombres, con cariño, Fernando, nos cuesta mucho más. Hacer bien nuestro trabajo y además hacernos cargo de la casa. Eso para la mujer está por descontado. Entonces muchas mujeres hoy día
y esto sí lo noto en la calle, viene Evelyn Matei un ejemplo de alguien que se ha movido en un mundo masculino sin ningún problema, en los momentos además en los que Chile sí era muy machista como eran los 90, y que se ha desenvuelto sin problema. Y por lo tanto hoy día, con mayor razón, ¿verdad?, en donde esto ya está mucho más sobre la mesa y hay más conciencia de que no hay diferencias de ese tipo, ella puede ejercer un liderazgo sin ningún problema y a la par con el resto. No hay ningún tema de género y por el contrario, le reconocen el rol que ha tenido como mujer en ese mundo. Sí, no quiero dejar pasar, sí, porque en la izquierda chilena el Partido Comunista históricamente también ha sido bastante pródigo en, de alguna manera, conductas machistas en la política. A pesar de que tuvo Y no solo machistas. tuvo a una secretaria general de la primera y ahora a Janet Jara, pero este fenómeno, ¿sientes tú que va a ser tema de campaña? No, no lo creo, Fernando, y no lo creo porque hoy día veo a mujeres mucho más empoderadas, lo veo en la calle. Hace años atrás, la mujer se quedaba callada cuando veía cosas que no le gustan. Eso ha dejado de ocurrir. Tenemos que seguir avanzando en esa materia, pero Evelyn Matei ha sido un ejemplo de alguien que ha luchado en pos del derecho de las mujeres y que les ha permitido avanzar en eso. Y en ese sentido es una punta de lanza que es reconocida en la calle por eso y que por lo tanto su liderazgo, más que estar en cuestión, todo lo contrario, es muy apoyado por ese mundo. Oye, y por último, que haya tantos candidatos. Porque uno podría decir, bueno, está el profe Artés, qué sé yo, acá, allá. Alguien podría decir, no pesca nadie. Sí, pero, perdón, pero los votos que reciba son votos que va a recibir él y que no van a recibir otro. Sí. Los votos que reciba, no sé, si Johannes Kaiser o qué sé yo, o alguien de derecha que eventualmente levante un dedito, qué sé yo, son votos que va a recibir esa persona y no el otro. Está Harold May Nichols también, que ha tenido una incursión en las encuestas últimamente muy buena, digamos. ¿Cómo tú ves a los otros candidatos, a los no típicos? Sí. Yo creo que quedó claro en el debate de ayer que aquí hay una camada de candidatos que son los que están peleando la pasada en segunda vuelta y el resto están en su juego, que bienvenido ellos, pero creo que no van a tener mayor trascendencia. Escuché mucho, por ejemplo, a Meo hablar de su situación y el juicio en el que él estuvo, que yo lo entiendo, empatizo con él, pero tengo la sensación que eso no es relevante hoy día para el votante y que por lo tanto esto se va a jugar en los que están en las primeras posiciones. Sí, sobre esto una mención, Fernando, no ayuda que haya tanto candidato de cara al elector. Y de ahí la importancia de las primarias, que fue algo lo que Evelyn Matei invitó insistentemente en su minuto, y es una pena que no se haya tomado esa invitación. Pero bueno, esta primera vuelta en ese sentido será como una primaria. No hay que olvidar que la segunda vuelta es una cancha completamente distinta a la primera. Sí. Las encuestas que vemos hoy día de quién gana o no en segunda vuelta son poco relevantes porque cuando te están preguntando por la primera vuelta no estás todavía en ese escenario binario que tiene la segunda vuelta. Eso todavía se va a mover mucho y en mi opinión, ¿no es cierto?, para quienes quieran derrotar al comunismo y a la izquierda, hay que votar por quien tiene mayores chances de hacer eso y eso es Evelyn Matei. Una última cosa cortita, pero tú has mencionado 2 veces al gobierno militar como dictadura. Así lo has dicho. Y mucha gente de Bópoli lo dice también. ¿No les presenta conflicto con sus aliados electorales el hecho de que ustedes siempre hayan señalado que esa fue una dictadura? Tenemos diferencias de apreciación en eso, sin duda, pero podemos convivir con ello. Porque hoy día el foco lo ponemos en lo que viene hacia adelante, Fernando. Yo nací en el 85, entonces lo que conozco de ese periodo, lo que me llegó de días o lo que he leído, mi preocupación hoy día, la preocupación de Bópoli hoy día es mirar lo que hoy día está pasando y cómo construimos un país hacia el futuro, un mejor país hacia el futuro. Juan Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en Última Mirada. Gracias a usted, Fernando. Buenas noches. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.